Oye, ¿hizo los formatos? Hola, buenas tardes. Nos vamos a tomar la molestia de hacer unas preguntas para una tarea de economía. La primera pregunta es, ¿ha recibido una mejora importante en su ingreso personal por su salario u otros ingresos en los últimos años? 2 años. Definitivamente no. Yo creo que estamos de alguna manera más devaluados que hace 3 años y no ha habido ni se ve mejora a futuro. Yo creo que hemos venido en retroceso con el poder ejecutivo del pueblo. Así es cierto, yo también tardaron aquí. La siguiente pregunta es, ¿ha percibido una mejora semejante al incremento en los precios que paga por los productos básicos que consume en los últimos años? Esto no ha sucedido a lo largo de la historia de México, jamás ha pasado eso. Los políticos manejan determinadas actitudes, desde luego negativas, para tratar de confundir al pueblo. Sin embargo, no ha habido ninguna mejoría sustancial en el poder adquisitivo del pueblo. Hemos siempre sido abajo de lo que es el incremento a los precios. ¿Cómo califica la diferencia entre su ingreso de hace 2 años con el que percibe actualmente? Pésimo, muy malo. En realidad, el incremento de los artículos de primera necesidad han subido, por decir de alguna manera, un 80%, mientras que el salario llega a estar alrededor del 5%. Es decir, estamos en una franca diferencia negativa con respecto a lo que han subido pues todas las mercancías, todos los artículos de primera necesidad con respecto al salario que un trabajador recibe. ¿Usted ha ahorrado algo de sus ingresos en los últimos 2 años? La pregunta es media capciosa, ¿no? ya que en realidad con esta situación precaria que vive el pueblo, un trabajador que gana menos del mínimo, con un salario pauperizado, creo que es prácticamente imposible hacer algún ahorro por ahí, salvo que seas un político, ¿verdad? Salvo que seas un político o que seas un narco. Yo creo que ellos sí tienen bastante dinero ahorrado. Hablemos de un Peña Nieto, yo creo que sí tiene mucho dinero ahorrado, es decir, puede decir que tiene ahorrado. De los mismos zánganos del gobierno cuando están en el poder, eso sí le podemos decir que tienen ahorros, ¿no? ¿Cómo ha enfrentado la diferencia desfavorable de ingresos en caso de existir para cubrir sus necesidades básicas de consumo? Pues trabajando más y ganando menos. Yo creo que necesitamos entonces dobletear las actividades de trabajo, conseguir 2 o 3 trabajos para poder más o menos nivelar el salario con respecto al poder adquisitivo. ¿Considera usted importante las relaciones con otros países? ¿Perdón? ¿Usted considera importantes las relaciones con otros países? Bueno, estamos en un mundo globalizado donde sí es importante la relación con el demás país. No podemos considerarnos nosotros como una ínsula, como un pueblo separado. Simplemente necesitamos el apoyo de todos y esa es la política que se debe ahorita utilizar, porque en el apoyo solidario con todos los demás países podemos lograr avanzar más que estando aislados. ¿Y cuál es, por ejemplo, por qué podría decir usted que sería más importante para México tener relación con otros países? México no se puede valer por sí solo, siempre necesita el apoyo tanto económico, político, cultural, que necesitan los pueblos para poder desarrollarse tal cual. Entonces México no es un país que esté exento de esa necesidad. Necesitamos
el ser solidarios, el apoyo de los demás países. Bueno, la otra pregunta es, ¿considera correcto que el gobierno diga que el aumento a las gasolinas es exigencia del mercado internacional? Definitivamente es una burla al pueblo, ¿no? Una burla más de nuestros gobiernos capitalistas, de nuestros gobiernos fascistas, donde engañan al pueblo, ¿no? Como dicen por ahí, la política es el arte de engañar a la gente, y esto lo están utilizando Peña Nieto y toda la gente que forma su comité, donde estamos viendo que están logrando mayores beneficios, pero el pueblo no tiene en ningún momento la defensa ni de los gobiernos ni de la misma ciudad, lamentablemente. Entonces sí, es una burla, insisto, sobre lo que están comentando las autoridades sobre eso. No hay ningún... ¿Cómo es posible que un país petrolero como nuestro tenga deficiencia para adquirir gasolina propia? ¿Qué opinas sobre la situación de México, con tantos recursos naturales y que estemos en situación de pobreza? Esto comentaba anteriormente en el sentido de que sabemos y siempre se ha hablado que México es un país rico en recursos de todo tipo, Pero además México es un país que se ha caracterizado por tener gobiernos corruptos. La corrupción está en cualquier acto que realiza el gobierno. Y en la mala distribución de la riqueza, la desproporcionalidad que existe entre la riqueza de algunos y la pobreza al extremo que tienen más de 50 millones de mexicanos. Esa es una situación que nosotros no podemos estar de acuerdo en ella cuando tenemos en un país pobre pues gobiernos ricos. Eso no se permite ni se debe permitir. ¿Qué opinas sobre la relación de México con Estados Unidos? Debe de ser completamente bien maquinada. Debe ser una relación donde se obtengan ventajas y pueda aportar de alguna manera. Ellos seguirán su propia política porque es la política de su propio país, en el sentido de que son países completamente capitalistas y la tendencia de ellos es hacer dinero, explotar a los demás países. Sin embargo, México siempre se ha comentado que es el traspatio de Estados Unidos, donde nos mandan a nosotros una serie de elementos ya que son desechos de lo que es Estados Unidos. Tenemos la franquicia de los carros chuecos, de chocolates, que no es más que venir a dar lástima aquí en su gran mayoría. Son carros ya desechados. Tenemos la política migratoria que está sumamente delicada. La política que ha establecido y estrenado el nuevo presidente de Estados Unidos, agresivo contra los países latinoamericanos. Y nosotros que somos lamentablemente vecinos de Estados Unidos y tan lejos de Dios, somos los más perjudicados para eso. ¿Qué opina de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y su comportamiento a la recha con el presidente de Estados Unidos? Bueno, yo creo que no podemos hablar nada positivo, al menos en lo que a mí respecta, decir algo positivo de este señor que se dice llamar presidente de los Estados Unidos mexicanos. No podemos hablar nada positivo. Ya ha dado muestras en cerca de 5 años de la gran agresión que ha habido sobre la clase trabajadora, sobre el pueblo, sobre las gentes que producen. Tenemos las famosas reformas que se han venido suscitando, que no es más que venir a agredir al trabajador, que no es más que hablar de lo que dice ser
pero no es. Es decir, el trabajador, el empleado, está cada día más golpeado por la misma riqueza del pueblo, ¿no? Nosotros podemos decir que no ha existido ninguna reforma. Todo es para aportar más dinero a los ricos y abundar y hacer más grande la cantidad de pobres que existen en el país. Muchas gracias, pues eso es todo, son todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos quedamos para servirles.